Bueno. Este, bueno, profe, la duda que yo tengo, ¿verdad? Es Sí. sobre la hermenéutica, pero básicamente cuando el profesor Mijares explica sobre lo de la autoridad y los prejuicios, pero más que Ujú. todo la autoridad como que no comprendo muy bien o sea, como el significado, pues. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice Mijares sobre la autoridad. ¿Dónde tengo yo el...? Vamos a compartir. ¿Tú puedes ver lo que yo ponga, lo que En yo la comparta? pantalla, O sí, sí, ¿estás en sí, sí, celular? ¿Estás en celular o en la computadora? no, en la computadora. Estoy viendo ahora mismo su pantalla. ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo. Ese es en el video número 1, ¿verdad? Ahora no sé cuál es. Sí, O sea, no sé cuál era sí, el 1. Este. ok. Este es. Yo creo que esto de la... No estás escuchando lo que dice el comercial, ¿verdad? Menos mal. No, no, no se preocupe. Vamos a ver si puedo detener eso. Se detuvo, ok. Y ahora oyes lo que dice. No, no estoy oyendo lo que dice. Okay. Hoy descubrí cómo hacer para que oigan lo que dice un video que yo ponga aquí. Una aproximación hermenéutica a Ifigenia de ¿Y Teresa. ahora se Ahora oye? sí, Ok, sí, ahora sí. entonces Bien, comencemos. vamos a buscar dónde estará el asunto de la autoridad, porque yo creo que es bastante sencillo, Explica ¿sabes? interpretación de los textos. A ver, Correcta, tiene que proteger rápidamente. Tenemos la Ahí está. autoridad y la sí, aquí tradición. está. Vamos a ponerlo más grande. La autoridad de las personas no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón. Lo de abdicación de la razón no es difícil, ¿verdad? Abdicar a la razón significa renunciar, ¿no? Ajá, No renunciar. tengo razón, no tengo razonamiento, entonces entrego mi, mi voluntad o entrego lo que sea, lo que esté pasando, lo que tengo, entrego mi vida a la autoridad. No, eso no significa eso. No tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón, sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento. Es decir, uno se para, cuando uno se para, se enfrenta, se encuentra con la autoridad, no es que está diciendo que esa otra persona es superior a uno. Lo que se entiende, lo que uno entiende para sí mismo, es que esa persona tiene un mayor grado de conocimiento, puede ser, o tiene un mayor grado de estudios o de jerarquía que la sociedad le ha dado. Y en la democracia incluso se puede decir que somos todos los ciudadanos quienes le hemos dado esa autoridad porque lo elegimos, ¿no? Con las elecciones, con la democracia en general. Es decir, Claro. se presentan varios candidatos a la alcaldía y todos votamos, o bueno, los mayores de edad, votamos y resulta ganador fulano de tal. Bueno, entonces no es que esta persona es superior a mí, no es que este es un ser extraordinario, no es que esta persona, como tiene más armas, me puede dominar, puede ser que no tenga. Pues no es que sea más grande ni que sea más bonito. Es que todos estamos de acuerdo en reconocer que durante un tiempo él va a tener la potestad de tomar decisiones por nosotros, porque le hemos dado esa potestad. Dice, se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente, o sea, se le prefiere normalmente a él, se prefiere normalmente su juicio o que tiene primacía respecto al propio. Durante un tiempo vamos a reconocer que las decisiones, los juicios, las palabras que utiliza esta persona van a preferirse por encima de las mías. Porque
sería muy difícil ponerse de acuerdo si no fuera así. Tendríamos que ponernos de acuerdo 16 millones de personas. Y entonces es mucho más sencillo y es mucho mejor para la convivencia, etcétera, que elijamos todos a una persona que tome decisiones, que no las toma solo además, porque el presidente de la República, el alcalde, el gobernador, no toma esas decisiones solo. Siempre tiene un equipo donde hay especialistas en este tema, especialistas en aquel, y además de su equipo también los gobernantes, bueno, los gobernantes serios, ¿no? Claro, También hacen consultas a otros especialistas, como las universidades, las academias, ¿no? Los profesionales en general, ¿no? Se va a construir una carretera, no solo el equipo que está con el alcalde, con el gobernador, hace todo el discusiones, trabajo. ajá. No solo hace discusiones, investigaciones y el trabajo, como dices tú, de decidir por dónde va a pasar la carretera. No solo lo hacen ellos, también se les consulta a otras personas que también saben del asunto, aunque no forman parte del gobierno. Y bueno, pongo el ejemplo del gobierno porque es una autoridad que uno comprende bien, ¿no? Pero eso también puede ser en el ámbito religioso o en el ámbito académico, en la universidad, por ejemplo. ¿A quién reconocemos como autoridad? A la rectora, en este momento que es rectora. Eh, no es que yo crea que ella tiene más kilos que yo y entonces le tengo que tener miedo porque encima. Claro, Este, es que, no, seguro que yo tengo más kilos. Es que, bueno, que reconozco que ya ha hecho un trabajo más prolongado en el tiempo que yo, porque tiene más edad que yo, ella ha estado más tiempo en la universidad, ella ha trabajado más, ¿no? Ha hecho más investigación, etcétera, etcétera. Ha tenido el coraje de, eh, de asumir unos cargos que yo, mira, no me atraen ni de lejos. Así que de cerca mucho menos. Entonces yo, mira, está bien, reconozco que en este momento la autoridad la tiene usted. Vamos a dejarlo así. Pero eso no significa que yo renuncio a mi voluntad, a mi libre albedrío, a mis conocimientos que yo también los he ido acumulando, a mis investigaciones, a mi trabajo que trato de hacerlo lo mejor posible, etcétera, etcétera. ¿No? Yo no renuncio a mis derechos, ni tampoco descuido mis deberes porque la autoridad sea fulano de tal. ¿No? Hay gente que tiene autoridad que normalmente proviene del hecho de que se la han dado los demás. Los demás se la reconocen. Entonces, ok. Incluso en el caso de los dictadores es así. Porque él se puso de dictador y yo, como todavía no me atrevo a hacer nada para que deje de ser dictador, bueno, estoy reconociendo implícitamente su autoridad. Porque al fin y al cabo es dificilísimo que todos estemos de acuerdo en que sí o que no. Y que si sí, ¿de qué manera? Entonces, es el sencillo concepto de autoridad que todos conocemos, pero entendiendo que no renunciamos a la razón. Seguimos siendo seres pensantes, los que no somos autoridad. Seguimos siendo seres pensantes, todavía tenemos derecho a actuar, tenemos libertad, tenemos derecho a trabajar, a comprar un carro, etcétera, etcétera. Toda la autoridad que tiene un ciudadano o un miembro de una comunidad cualquiera, como una universidad o lo que sea. Tengo derecho a formar una empresa, a hacer muchísimo dinero y la gente que tiene muchísimo dinero también tiene cierta autoridad porque tú sabes que con el dinero se mueve todo, ¿no? sí, Eh, la verdad. entonces, bueno, cuando hay personas muy tímidas o no sé, que han estudiado poco, que han comprendido poco este asunto del conocimiento, de los derechos que uno tiene, ¿no? De la libertad que uno tiene. Y entonces se paran delante de una persona que tiene muchísimo dinero y bajan la cabeza. No entiendo por qué hay que hacer eso, ¿no? Eh, Incluso si esa persona fuera mi jefe, bueno, muy bien. Estamos de acuerdo en que tú das las órdenes, pero no puedes ser autoritario conmigo, porque yo también tengo mi corazón. También Y tengo derecho a voluntad, que me claro. respeten. Entonces, bueno, esa es la autoridad, ¿no? En la hermenéutica se toma en cuenta ese concepto de la autoridad porque nos permite entender algunas cosas. Más adelante, cuando te vayas encontrando con eso en los textos,
los reconocerás. Ok. Uno se va encontrando con eso de vez en cuando. Y además, la autoridad, el concepto de autoridad y el reconocer quién es autoridad y quién no, dentro y fuera de la literatura, nos permite también interpretar, nos permite entender la obra. Porque el concepto de autoridad también nos va diciendo qué pueden significar las cosas. Déjame ver que aquí al final de ese párrafo yo vi una cosa que quería mencionar. La autoridad reposa sobre el reconocimiento y en consecuencia sobre una acción de la razón misma, que haciéndose cargo de sus propios límites, yo tengo unos límites porque yo no soy la autoridad, pero la autoridad también las tiene, tiene menos que yo, pero también las tiene, por supuesto. El alcalde no puede andar por ahí dándole patadas a los ciudadanos porque, por Dios, no es para eso que se le... haciéndose cargo de sus propios límites, atribuye al otro una perspectiva más acertada. Sí, en cierto modo uno le atribuye a otros que puedan tener una comprensión mejor de algunos asuntos. En el campo literario uno puede decir, por ejemplo, a ver, ¿a quién nombro? Arturo Uslar Pietri, el escritor Arturo Uslar Pietri. Seguro que comprende Ifigenia mucho mejor que yo. Para comenzar, seguro que la ha leído más de una vez. Yo la leí una vez hace como 10 años, 15, no sé. Y ese señor seguro que la ha leído más de una vez, seguro que ha dado clases acerca de ella, que ha dado conferencias, que ha leído otros libros que tratan de la novela. Es decir, ha leído intérpretes, ha leído a personas que son autoridad, porque conocen más sobre Ifigenia. Seguro que algún programa de televisión grabó alguna vez, porque él tenía un programa que se llamaba Valores Humanos. Yo lo veía mucho cuando yo era chiquito. Entonces este señor ha tenido que estudiar más que otras personas para hablar de eso. Él es una autoridad en ese asunto, una autoridad intelectual, ¿no? Una autoridad... Ok. Tiene más conocimiento. Tiene más conocimiento y yo se lo reconozco, sí, pero claro, si ese señor nació, ese señor, cuando yo nací, ese señor tenía 70 años, no, a ver, cuando yo nací, Uslar Pietri tenía 62 años de edad, ya había vivido su vida y todavía le faltaban 30 años más por vivir. Y Imagínense, claro. escribía todos los días. Y entonces uno dice, no, esta es la autoridad. Es un señor que yo le reconozco más conocimiento que yo. Él sería un intérprete mejor. Seguro que se lee la mitad de Doña Bárbara y puede hablar de eso una hora. Y seguro que puede escribir un libro, que me da la impresión de que sí, escribió un libro acerca de Doña Bárbara. No creas que estoy confundiendo con Ifigenia. Estoy mencionando a Doña Bárbara a propósito. Sí, Okay. Entendí la referencia. Tranquila, broma. Bueno, entonces una autoridad en general, sobre todo en el campo intelectual, es una persona a la que uno le atribuye más conocimiento que uno. Y seguramente lo tiene. Sobre todo si uno es más joven, pues es fácil llegar hasta cierto límite y decir, no, a fulano de tal, yo reconozco que es más especialista que yo en esto. Esas cosas permiten, sí, esas cosas permiten interpretar, entender, conocer, examinar una obra y en realidad cualquier cosa, ¿no? La hermenéutica puede servirle a uno para interpretar muchísimas cosas, no solo textos literarios. Y tú dices que también, perdón, ¿te parece suficiente lo que te he dicho? Sí, profesor, lo entendí muy bien. Más bien, le iba a decir que si ya reconoce la hermenéutica, que usted dice que es una forma diferente de interpretar un texto literario, porque yo lo que entendí fue que la hermenéutica es como la interpretación de textos, bueno, ahí decía de textos sagrados, pero nosotros le vamos a llevar a los de textos literarios. ¿No es normalmente como sería una interpretación o es algo diferente? Donde menciona Mijares los textos sagrados es en una época inicial, bueno, la siguiente Sí, cuando época cuenta la después de la historia. inicial. Sí, cuando cuenta la historia, sí, en algún momento se reservó para eso, pero después también se ha utilizado
y es como se utiliza ahora para textos literarios en general y bueno, y algunos otros tipos de material. Puede ser una película, por ejemplo, una obra de teatro, que al fin y al cabo también puede ser texto escrito, ¿no? Porque inicialmente una obra de teatro es un texto escrito. Y luego vienen los actores y actúan y eso se convierte en una obra de teatro que uno puede ver y escuchar. Y los textos sagrados siguen siendo textos, entonces entran en la hermenéutica de la actualidad, ¿no? Como están escritos, puede aplicárseles esto divinamente. O sea que una interpretación de la hermenéutica es tal cual como una interpretación normal, ¿cierto? O sea, como que... Bueno, sí, pero en realidad en la academia, o sea, en las instituciones académicas, en las universidades, cuando hablamos de interpretación o de hermenéutica, está implícito que uno utiliza una teoría para interpretar. En el caso de Mijares, por ejemplo, él dice al final del video que esta exposición que él hizo forma parte de su trabajo de grado, de su tesis. Sí. ¿No? Y en la tesis, entonces él eligió un objeto de estudio, que es la novela Ifigenia, de la autora Teresa de la Parra, ¿no? Ese es el objeto de estudio, pero entonces uno dice, ¿y cómo lo vas a examinar? ¿Qué ácido le vas a echar a eso para ver cómo reacciona? O sea, ¿en qué microscopio lo vas a meter? Para aumentar el tamaño y ver cómo está compuesto por dentro. ¿Sí? ¿Me entiendes la metáfora, no? Sí. ¿Qué estructura teórica vas a usar para examinar el texto? Entonces él debe haber respondido, cuando su tutor le preguntó eso, él debe haber respondido, voy a utilizar la teoría de la hermenéutica, que nos da herramientas para interpretar una obra, iba a decir una obra artística, y está bien, pero en este caso una obra literaria, ¿no? Bueno, y la literatura es una de las artes. Entonces, normalmente, repito, cuando en la universidad uno habla de interpretación, incluso de hermenéutica, no, cuando uno habla de interpretación, de interpretar textos literarios, se supone que va a acercarse, fíjate cómo él dice interpretación, perdón, aproximación hermenéutica. Uno va a acercarse al texto, uno va a abordar el texto, uno va a examinar el texto basándose en una teoría. Puede ser la teoría de la hermenéutica, puede ser la teoría del feminismo. La teoría del feminismo sería fantástica para examinar Ifigenia porque ya sabes, ¿no? Es la historia de una Sí. muchacha que casi no tenía ninguna libertad, bueno, que la disfrutó en París, pero al regresar en Caracas ya no tiene ninguna. Los varones de su familia, los varones de la sociedad son los que mandan, etc. Entonces, ¿con qué teoría vas a analizar esto? Bueno, con la teoría del feminismo. El feminismo también tiene sus subdivisiones y entonces, bueno, uno puede elegir una de esas subdivisiones. La voy a analizar según la teoría del... no se me ocurre ninguna otra. Yo hice un trabajo una vez cuando estaba en el posgrado sobre el poema de la loca Luz Caraballo. ¿Lo Sí. conoces? ¿Lo has oído? No, no hay ese poema, profesor. Vamos a detener esto aquí para enmendar esa deficiencia. No, no lo vamos a detener, pero sería bueno que lo leyera. Vamos a ver si al final hacemos algo con eso. Bueno, el poema La loca Luz Caraballo es un poema muy conocido de Andrés Eloy Blanco, que cuenta, bueno, también canta, sobre una señora de los Andes que perdió el juicio porque le pasaron muchas cosas en su familia y ella andaba por ahí deambulando, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba en el programa, elegí ese material, ese objeto de estudio, el poema, para analizar, para interpretar, para ver qué es lo que dice ahí, para interpretar cómo estaba pensando Andrés Eloy Blanco, qué quiere decir, qué intenciones tiene con ese mensaje, un montón de cosas que uno puede descubrir cada vez que se puede interpretar, un montón de cosas que uno puede descubrir cada vez que le aplica a los textos literarios alguna teoría. Las teorías son formas de estudiar los textos. Algún teórico sale y dice, mire, yo he llegado a la conclusión después de examinar montones de textos,
de que siempre pasa esto y lo otro. Cuando se trata de un libro protagonizado por, digamos, un sonámbulo, entonces suele suceder que la madre del sonámbulo le pegaba cuando era chiquito, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando, improvisando un ejemplo. Claro. Hay un teórico ruso de hace más de 100 años, que es Prop, se llama Prop, con 2 P's al final, que examinó 1200 cuentos tradicionales, así del tipo de Caperucita, de La Bella y la Bestia, etcétera. Esos que ahora nos leen cuando vamos a dormir y que Disney ha popularizado mucho, pero que existían hace 300, 400 años. Bueno, Propp estudió miles de esos cuentos y llegó a un montón de conclusiones. Una conclusión a la que llegó es que la estructura de estos cuentos normalmente, que en todos exactamente es así, normalmente es que hay un comienzo, una situación inicial que es feliz. Y pronto surge un problema. Y entonces la comunidad se ve, la comunidad que puede ser la familia, el pueblo, el país, el reino, no sé, el grupo de amigos del protagonista, que él llama héroe, eh, surge un problema y entonces la comunidad elige a un héroe para que busque la solución. Fíjate, a él le estamos dando autoridad a ese héroe, estamos reconociendo que él es más capaz que los demás de solucionar el problema. Y entonces este héroe parte en un viaje, se va a buscar un objeto sagrado, dice él, un objeto mágico, no, objeto mágico, dice. El héroe parte, deja su comunidad y viaja en búsqueda del objeto mágico. Y en ese viaje, en esa búsqueda, recibe siempre la ayuda, o casi siempre, de un, ¿cómo es que lo llama? Colaborador, ayudante, Sí, no me acuerdo. como... Sí, alguien que lo ayuda en su búsqueda, ¿no? Me estoy acordando de los padrinos mágicos. ¿No te acuerdas de los padrinos mágicos? Claro, Esos, increíble, cómo no acordarme. esos son ayudantes del héroe que va a buscar la solución para el problema que hubo en su comunidad al principio. Yo me imagino que todos los capítulos de los padrinos mágicos comenzaban con una situación que todo el mundo estaba contento y de repente, ¡pum! En Phineas y Ferb, todo es paz y tranquilidad al principio. Y de repente aparece algo y Phineas dice, ya sé qué vamos a hacer hoy. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto, totalmente. Ahí está, Es así. apareció un problema y Phineas es el hombre que va a salvar a la comunidad. Y entonces inventa una cosa enorme, gigantesca, imposible de que se invente en el tiempo que la invente. Y bueno, surgen otros problemas, pero él tiene un ayudante que es Ferb. Y bueno, y van Es su hermano. y viajan y vuelan y hacen 1000 cosas y se soluciona el problema y la que queda ridículo es Candace, siempre queda ridículo. Sí, Pobrecita Canda Candace. siempre queda así como que, cónchale. Ay, Yo me sí, acordé ya del que usted habla, es Vladimir Prop, ¿verdad? Vladimir Plop, sí, exactamente. Bueno, él tiene, se llama el auxiliar, la El persona que ayuda al auxiliar, héroe. claro, sí, está bien, El sí. auxiliar, sí. Bueno, de todas maneras, si tú lo llamas colaborador, ayudante, eso se va a entender, ¿no? Pero auxiliar es el Sí, sí. término correcto. Pues, ok. Bueno, entonces, él sale, bueno, pero tú has estudiado eso entonces. Sí, porque ese lo vimos creo que fue el trimestre pasado, y Es la que no me profesora acuerdo. Machuca dio la clase. Claro, Entonces, bueno. sí, Machuca habla mucho de eso, pero no me acuerdo de eso. Ay, Dios, qué horror. Bueno, el asunto es que Sí, sí, entonces ella dieron. Prop estudió todos esos cuentos y se dio cuenta de que, estudió los cuentos y se dio cuenta de que en la mayoría inmensa de los casos pasan estas cosas, ¿no? No pasa en todo, pero pasa en casi todos. Y estudiando eso, uno puede decir, pues, intentando hacer una interpretación, uno puede decir, por ejemplo, no, yo voy a elegir la teoría de Vladimir Prop, que estudia la estructura, lo que hacen los personajes, cómo logran solucionar el problema. Me falta decirte que normalmente se encuentra el objeto mágico, el héroe regresa habiendo crecido, habiendo madurado, ¿no? Convertido en un héroe, regresa a su comunidad
y entrega el objeto mágico, se soluciona el problema y normalmente esto termina en matrimonio. Sí. Y vivieron felices para siempre. Un besito y listo. Para la Y próxima adiós. película. Bueno, a ver, yo te estaba diciendo que, una teoría es un instrumento, un conjunto de ideas que nos sirven para ir identificando elementos, identificando estructuras, identificando detalles en el texto que nos permiten interpretar. A veces uno cree que, sí, yo lo estoy viendo todo, pero entonces empieza a aplicar la teoría al texto y empieza a descubrir, ay, mira, no me había dado cuenta de esto. Me doy cuenta gracias a lo que dice fulano, a lo que dice Gadamer, a lo que dice Prop, a lo que dice el otro. Uno cree que no, pero luego se da cuenta de que sí, que las teorías nos indican cosas, nos enseñan cosas que podemos ver en los textos y que significan algo. Entonces te decía también, ya estoy yendo para atrás en lo que te estaba explicando antes, que en el posgrado yo hice un trabajo acerca de la loca Luz Caraballo y yo quería trabajar con ese texto. Y yo elegí como autor, elegí a Andrés Eloy Blanco, y entonces en aquel curso yo dije, miren, yo voy a trabajar con la loca Luz Caraballo. Y inmediatamente me dijeron, ¿y con qué teoría? Y no sabía. Me pasé como una semana pensando y elegí la teoría de la concreción. ¿Y de qué trata la teoría de la concreción? Que creo que te lo voy a decir más tarde, porque aquí me acaba de avisar Zoom que ya quedan 9 minutos nada más. Entonces, Bueno. ya volvemos. Tú vuelves a hacer clic en el mismo vínculo. En el mismo link. Sí.